Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por venir a todos. Disculpen el cuadreo, es la primera vez que hacemos algo, bueno, ya habíamos hecho un taller, pero no de esta naturaleza, ¿verdad? Lamentablemente tuvimos un cuadreo con el audio, pero creo que me escuchan bien. Vamos a usar los micrófonos, pero para grabarlo y después poder subirlo al canal. Y bueno, realmente hoy yo no voy a hablar mucho, entonces quería aprovechar para introducir la dinámica de hoy. ¿Verdad? El taller se llama El Podcast, Nuestra Manera de Contar Historias. Realmente ha sido increíble este año que llevo trabajando con Diego, la cantidad de historias que hemos podido, ¿Qué pasa, loco? Dale. que hemos podido escuchar, ¿verdad? De diferentes personas. Realmente es una experiencia súper maravillosa y por eso decidimos invitar a Yeskel y a Ernesto, que también tienen sus proyectos de podcast, y ver como 4 personas que disfrutan conversando con otras personas, que digamos podemos aprender uno de los otros. Y por primera vez pues tenemos ahí una audiencia. Al final va a haber un momento para hacer preguntas, ya sea a los muchachos, a mí también pueden hacerme alguna pregunta. Yo preferiría que no, pues, pero, pero ahí estoy a la orden, pues, cualquier cosa. Y bueno, bienvenidos. Diego García, de Platiquemos Podcast, Yeskel Romero, de Otra vez es Lunes Podcast, y Ernesto Valle de Mira, Bichas. Este más loco no la ganó, vino con la merch con ya merch puesta, y todo. ¿no? Bueno, bienvenidos y adelante, pues, tal vez. Quiero salir rápidamente de explicarle lo obvio, pues que es un podcast o que es la manera, la visión en la que yo la veo. No sé si los muchachos compartirán la misma visión. Si ustedes lo buscan en Wikipedia les va a salir que es como un contenido multimedia, porque inicialmente era audio, ahora hay hasta video. Pero lo denominan como algo episódico, ¿no? Que va saliendo cada tanto, cada que la gente quiera y con un tema libre. Y esa es la parte que a mí me gustó, la parte del libre, porque siento que por lo menos de la manera en que yo lo veo y que yo lo dirijo y me lo imagino todo, es como una hoja en blanco, que ahí yo hago lo que... A ver, voy a esperar eso, que no me interrumpa la señora. De nada. Pues sí, entonces lo veo como algo libre, ¿no? Porque es como un hoja en blanco donde a mí se me puede ocurrir cualquier manera de llevar la entrevista, el contenido. Yo sé que Ernesto lo hace de manera diferente, que tiene sus segmentos y eso, y esa es la parte bonita, pues que hay tantas maneras de contar algo, ¿no? De compartir algo, y eso es lo que queremos hablar un poco hoy. Y para no hacerlo tipo los talleres que están acostumbrados, ¿no? De ver solamente una persona, hablarle verticalmente, hicimos el intento, un intento bien honesto de traerlo a cómo se ve la grabación de un episodio. Pues ahí, disculpen el cuadreo, la salida del audio fue el problema. Pero ya hablando de esto, quisiera que empezáramos hablando de que por qué razón ustedes escogieron por lo menos este formato para hacer su proyecto. Bueno, voy a empezar yo porque tengo el micrófono. Bueno, yo soy Yeskel Romero de Otra vez es Lunes. Es un podcast que nació en el 2020, particularmente por la pandemia. Y yo particularmente soy una persona que le gusta estar creando constantemente. El formato lo escogí porque me parece que el podcast, y va a sonar medio mamador, es disruptivo. Porque normalmente pues en YouTube y ahora pues en TikTok te llevas como muy poco tiempo de atención en el contenido que lanzan y el podcast es totalmente diferente. Entonces me llamó la atención que, o sea, un contenido de 45 minutos, 1 hora, he escuchado podcasts de 3 horas, pues llamara la atención de la gente y fuera algo que de alguna manera pues se viralizara, se vendiera, etcétera, etcétera. Entonces fue un formato que me llamó la atención por eso y principalmente por la idea esta de la joda, de estar con alguien hablando cualquier paja y que la gente te escuche, ¿no? Creo que es una razón bien honesta por la cual yo empecé Otra vez el Lunes. Oye, gracias. Pues me llamo Ernesto, para los que no me conozcan, y a los que sí me conocen me dicen Tito. Pues yo... es que una pregunta compleja, porque en ese sentido, a ver, a mí, digamos, yo estudié comunicación y a mí la radio como tal nunca me cuadró, pues. Y lo siento, mi hermana me está llamando.
Y nunca pensé que tenía voz para radio, pues. O sea, lo primero que te pasa cuando estás en comunicación, o en mis tiempos, ¿verdad? Hace bastante tiempo, tenía que ver un poco con el tema de que te metían a una cabina y vos elegías, pues, si estar detrás del micrófono o enfrente del micrófono. Yo siempre elegía estar detrás, estar viendo como todo el tema de edición, de guión y demás, pues. Porque pues me interesaban otras cosas, pues. Entonces al final yo no sé, pues siempre me pasaba como que yo decía, yo no te voy a locutar, yo te voy a escribir lo que vos vas a decir, y si vos tenés tronco de voz, vamos ahora, pues. Y ese fue como mi primer acercamiento. Evidentemente era radio, ¿verdad? Entonces, después, igual en 2020, bien crisis de pandemia, ¿verdad? Tengo mucho tiempo libre y estoy en mi casa, voy a hacer un podcast. Y claro, pues digamos, tenía como todo el bagaje técnico como para poder hacerlo, pues. Y lo comencé de la forma más churri del mundo, o sea, agarré un mixer que tenía viejo y casi sin botones, un micrófono de esos de karaoke, como 200 pesos, todo conectado a la compu volando verga con Audition. Loco, no sé si se puede decir mal las palabras. Sí, se puede, Okay. loco. En el podcast sí, en el Centro Cultural yo no sé, loco. Okay. Ahí sí te lo es que dejo. es pago. Lo siento, es que es Pablo Antonio Cuadra. Y nada, pues, o sea, yo comencé, digamos, a la hora de crear como el proyecto, yo lo que dije fue, voy a combinar las dos cosas que me gustan. Y creo que está bien claro, pues, que me gusta beber y ver películas, pues. Entonces, lo hago simultáneamente y el proyecto igual ha evolucionado, pues, de una u otra manera. Yo comparto un poco como en el sentido de que una hoja en blanco, el hacer podcast, más no, digamos, como el producto en sí, pues. En ese sentido, o sea, yo creo que lo interesante es que al final, hoy en día, con toda la tecnología que hay, con todos los recursos tecnológicos que hay, con todas las plataformas posibles, o sea, realmente vos te pones como, vos armás el esqueleto de lo que querés hacer, pues. Correcto. Y es estúpidamente fácil, o sea, hacerlo, sacarlo, pues, digamos. Entonces, no sé, pues yo creo que, o sea, ustedes con lo que tienen ahorita mismo aquí, pueden hacer un podcast. Pues, con un celular, con una computadora, y digamos, o sea, con solo tu computadora, solo tu celular, lo podría hacer, pues, perfectamente, pues. Entonces, antes que comencemos, mi primer consejo es que le vuelen verga, pues, porque en la medida que ustedes ya comiencen a hacerlo, lo importante creo que es comenzar a hacerlo, pues. Ya después, identidad, todo lo que quieras hacer, estructura y demás, lo va a ir encontrando, pero mientras tanto estás con la idea de quiero hacer un podcast, cuando podrías ya tener un podcast que está en construcción. Ahí te lo dejo. Mencionabas, loco, algo bien importante. Yo podría ponerme aquí de defensor, loco, y que me duele y decir, no, es que vos tenés que saber comunicación, que tuviste que haber estudiado algo. Podría hacerlo, no lo voy a hacer. Porque pese a que sí siento que sí debería existir siempre la carrera como tal, es cortita, es fácil, es paja. Y que de verdad a mí sí me dio herramientas como para hacer esto. Y que no solo eso, pues que tuve distintos trabajos que me dieron como todo el bagaje que vengo pues acarreando para hacer este tipo de contenido, este tipo de producto. Pero si te pones a ver, por lo menos yo sé que Yeskel no viene de una rama meramente de la comunicación. No, nada que ver. Y si te pones a ver en los podcasts, qué sé yo, más influyentes mundialmente, y ahí si está Joe Rogan, que es más de comunicación, pues solo que es comediante, ya sabes, es todo lo que tenía carisma. Y si si hablamos en español, pues el pana Roberto, pues es que creo que era ingeniero en algo así, ya sabes. Y por eso, no sé, me surge la pregunta a ustedes, pues sabiendo que vienen de dos lugares diferentes a crear el proyecto, que si creen que sea necesario haber estudiado algo de comunicación para desempeñarse en esto. Yo particularmente yo no encuentro la correlación entre periodismo y podcast, porque bueno, yo estudié marketing, pero si me preguntan yo ni verga el marketing aplicado realmente.
Ni siquiera trabajo en marketing, trabajo en logística, que va como súper más lejos de los temas creativos, ¿no? Entonces, y bien lo decías, pues hay muchos podcasts que son influyentes. Joe Rogan era comediante y le hace el UFC, el más de creativo es ingeniero en sistema. Yo soy más de la filosofía de que si te interesa y te gusta, y digamos, hoy en día tenés como toda la información ahí afuera como para hacerlo. Si tienes razón, o sea, es súper fácil armar un podcast, no se necesita mucho. Un celular, un lugar cómodo donde estar, el mismo sofá te ayuda mucho con el tema del sonido, o incluso tener como una cabañita de madera, pues ya eso es mucho pedir, pero todo eso ayuda, ¿no? Son cosas pequeñas que realmente a nivel técnico pues no hay tantas limitantes, y a nivel de periodismo, yo no he estudiado obviamente periodismo, pero yo creo que por mera lógica, si tenés un podcast donde tenés un formato de conversación, o sea, un poquito de investigación, armarte un par de preguntas en la cabeza, unas notas, ayuda un montón. No necesariamente tenés que pues, estudiar periodismo al menos para mí, pues. Entonces, sí, pues yo no le hallo la correlación todavía. No, pues, o sea, relación le podemos encontrar, pero digamos, que sea excluyente, digamos, tener como esa formación, yo tampoco, no lo siento, pues, o sea, igual, pues, o sea, así como hay podcasts americanos, ¿no? Que vienen de gente que no hizo, digamos, ningún estudio previo técnico y demás. Pero también, o sea, igual yo creo que eso es un tema como bien actual, pues, en ese sentido de hablar sobre quién hace qué y cómo y cuándo hoy en día. Pues, yo sé que sonó súper fumado, pues, pero en ese sentido, o sea, por ejemplo, estás trabajando estás trabajando en logística siendo mercadólogo. O sea, por ejemplo, yo me desempeño hoy en día como creativo, y me desempeño como creativo no porque estudié comunicación, sino porque mi perfil va hacia esa línea, pues, y en ese sentido a lo que voy es que al final yo no siento que los diplomas, y ese es otro tema que podamos hablar, no creo Sí, que hoy, no creo que hoy. pero sí, pero el tema de los diplomas y la formación ayudan, no ayudan, no sé, pues, o sea, conozco unos cuantos que están en el público y sé que digamos, el tema dónde están hoy en día no necesariamente tiene que ver con el tema de qué es lo que estudiaron. A veces sí, ojo, no digo que no. Lo que sí creo, y que si bien ya hice como todo este recorrido, sí creo que sí hay herramientas que en comunicación te ayudan, pues. Pero también cada quien decide cómo aplicarla y demás, pues. O sea, yo, por ejemplo, yo me siento cero periodista, pues. O sea, yo salí de comunicación y a mí si me dicen periodista me ofendo. Sí, no es lo mismo, pero yo también me ofendo. No, pues, o sea, a mí, y vale, o sea, mis tías me felicitan el Día del Periodista y yo como, gracias, pero no gracias. Pero yo no, sin embargo, sí siento que para muchos de mis proyectos, no necesariamente el podcast, pero el podcast en sí también, hay una aplicación de cosas que sí vi, pues. Pero son cosas, loco, que yo siento que la pueden encontrar en YouTube. O sea, sí, Sí. bien es cierto que los 4 años que estudié, sí, supe de edición, para locutar fui la verga, la verdad. Yo también era el que estaba detrás, honestamente. Sí. Pero en cuanto a hacer entrevistas y eso, o sea, te puedo decir que desde ese entonces ya venía encontrando yo lo que me gustaba. Pues sí te podría decir que Claro. ciertas habilidades sí las saqué de ahí, pues, pero entiendo que no son exclusivas para la carrera. Pues, o sea, puede venir alguien que haya estudiado cualquier otra cosa, no tenga nada que ver ni con humanidad, ya sea ni nada parecido, y hacer un producto increíble. O sea, verse 2-3 días de tutoriales en YouTube, loco, de cómo ser carismático, de cómo locutar, y después 2-3 días de cómo editar audio, perro, y listo, ya está. Sí. No, y al final, o sea, a ver, yo creo que también es súper importante también reconocer que no necesitas sabértelas todas, pues. O sea, si te las sabes todas, que tú ni te ahorraste un montón, pero siempre se puede establecer como relaciones con otras personas que te pueden ayudar, pues, de una u otra manera a hacer este tipo de cosas, pues. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, yo quisiera editar más podcasts de los que puedo hacer, evidentemente,
porque me cuadra, es un formato bien tuani, pues, sin embargo, con costo y edito el mío, porque, pues, tiempo, prioridades, tareas y demás, pues. Ya solo para cerrar, sí creo que más que estudiar comunicación, yo creo que tenés que tener dos cosas. O sea, esas son como para mí las dos cosas que tenés que tener. Tenés que tener una pasión por el tema que vayas a tocar o curiosidad, como le quieras poner. Y lo segundo es ganas, pues. O sea, te tiene que gustar el tema y tenés que ser curioso, pues. De lo contrario, luego, y yo soy víctima de eso, pues. O sea, a mí en mi casa con mi pareja me dicen llamarada de tusa, porque literal, hoy me emocioné por un tema, en 2 semanas se me va a olvidar, pues, pero sí tengo la onda de que cuando me llama la atención un tema, trato de meterme lo más que puedo, pues. Y entonces, en ese sentido, es que, digamos, ser vago te ayuda, pues, digamos, no sé, pues, tal vez a tener más temas de podcast. ¿De qué manera, loco, crees que le ha beneficiado a usted? O se han dado cuenta, tal vez en mera conversación, porque a mí sí me ha pasado y que es lo que me gusta, de que gracias a este formato como que logran abrirse más personas, sentirlo más real, porque por lo menos, no sé si a vos te pasó en tu día mientras estabas estudiando y te mandaron a hacer miles de notas, ya sé, tuviste que entrevistar a cualquier gato, que no es la misma dinámica, ya sabes, porque cuando vas de periodista, reportero, y vas a entrevistar a alguien como que tenés tu listita, ya sabes, y tu misión no es realmente conversar con una persona, sino sacarle la información que es la que buscas y ya está. Y es lo que a mí me gusta y encuentro la diferencia aquí, que si siento como que no voy detrás de alguna noticia, ya sabes, como que no voy de algo, sino que hay momentos que hasta me pasa que yo mismo doy cuenta como que esta persona que literalmente acabo de conocer hoy, estoy teniendo una conversación bien enriquecedora de 45 minutos, ya sabes, y no nos conocemos, ya sabes, y creo que es gracias al formato pues que está sentir después como que, mira, creo que este más es mi amigo, porque hablamos 45 minutos abiertamente, y nunca lo sentí así, por ejemplo, cuando trabajaba en un canal que tenía que ir a entrevistar gente, que uno pues me mandaban a donde, aunque yo no quisiera, pues ya sabes, y llegaba con una tarea, pues, y siento que esa, por lo menos esa conexión enriquecedora nunca la sentí antes de haber probado este formato. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar o si consideran que esto es como que la cereza del pastel del podcast. Estoy hablando de un tema que a mí me gusta, como alguna fotógrafa que a mí me gusta, etcétera, etcétera. Y estoy solo y es un monólogo y es banano al inicio porque es como que escucharte y estar ahí solo como pendejo, pareces loco. Pero luego a cierto tiempo se te crea una atmósfera y se siente, o sea, hay como una emoción super tuani. Porque es como un poco el volver en esos mismos pensamientos y reaprender, etcétera. Entonces, creo que si lo haces acompañado o si lo haces solo, hay una magia y una intimidad, incluso con vos mismo, que no siento que sea tan repetible en otro tipo de formatos, y es por eso pues, que si les da ganas de hacer podcast va a ser una de las cosas que van a identificar rápidamente y les va a gustar. Oye, que tuani. Sí, yo creo que lo tuani, digamos, del podcast, evidentemente hay esa conexión con las personas, pues. O sea, por ejemplo, yo a Sebastián lo conozco por el podcast y ahora somos amigos, ¿verdad? pero sí, pues, o sea, a ver, creo que lo interesante es que al final el podcast es un puente para establecer relaciones, pero también es una plataforma para vos también poner, pues, digamos, tu idea y ver qué pasa, pues. O sea, a ver, vos y yo, por ejemplo, platicamos de una película, o vos te pareció como un poco más mala de lo que a mí me pareció buenísima. O igual, por ejemplo, con Sebastián me pasó que habían películas que a él le cuadran y a mí películas que no, pues. Pero ese poder conversar de películas, particularmente en mi caso, algo que yo traía conmigo, pues, pensando. Porque yo decía, ok, veo esta peli, esto me llama la atención, esto no, leo críticas y de repente me veía como, oye, que tuane, este maje piensa similar a mí, pues. O no estoy tan mal, o la pegué
por chiripa, pues. Entonces, para mí eso era como mi principal motor, pues, como para crear, digamos, el podcast, pues, como poder hablar sin tapujos, también sin todo este hálito, ¿no? Que de repente a veces, pues, te pasa de, ay, sí, un poco lo que vos decías, ¿no? Como, me la voy a jugar del mamador y sí, voy a hablar sobre la dialéctica del nuevo cine, Arcebayán. Así sonas para mí a veces, loco, la verdad. Así sonas para mí a veces. ¿Cómo? Así sonas para mí a veces. Oye, lo siento, pero es que yo también a veces me voy en el viaje. Y aquel también. Pero es que ya es parte, ¿no? O sea, también, a ver, o sea, también depende de dónde venís, ¿verdad? Y dónde está. Y un poco lo que vos decías con el tema de claro, desde dónde venís, de dónde te enunciás, es una cuestión bien interesante y bien importante que ustedes se planteen, pues. Diego hablaba sobre ir con la camisa de periodista o ir con la camisa del podcast, ¿no? Al final es la camisa que vos elegiste, pues, y que se puede utilizar hoy en día para cada uno que quiera hacer, pues. O sea, por ejemplo, de tu podcast, creo que Lola Salaver, ¿verdad? Vos estuviste con Diego para hablar sobre recursos humanos, ¿no? O sea, vos la llevaste, o sea, vos fuiste con tu camisa de podcast, pero ella fue con su camisa de trabajo. Loco, pues. fue difícil eso, lo que viste. Fue complicado. Oye, y fue un episodio en Tuani. Sí, no, fue bien, Tony. Es que, ya sabes, a veces me tengo que acoplar mucho al invitado. Y si hay invitados que es como que, mira, un tema más serio, no puedo hablarlo así tan relajado como lo hablamos relajado, como que, ok, ya sabes, voy a tratar de quitarme la máscara de payaso, ya sabes, y hacerte preguntas que yo sé que, para sacarte contenido, ya sabes, lo importante. Sí, pero eso es lo interesante, que al final no deberías de ser vos el que se pone la camisa si no querés ponerte la camisa, pues. O sea, por ejemplo, yo a la Andrea, yo la conozco como persona y la conozco como comediante y la conozco también como artista. Entonces, si vos me preguntas, yo hablar con la Andrea, es que para mí la Andrea no le voy a poner ninguna camisa, que ella se la ponga. Yo tampoco me voy a poner una camisa porque ella me conoce también de otros rubros, pues. Entonces, yo creo que es bien interesante eso, pues, como vos elegís qué camisa ponerte, pues. De Sebastián, por ejemplo, yo le conozco la camisa igual de cine, pero en su nuevo podcast, Los Religiosos, no habla de cine, la mayor parte de las veces, pues. Generalmente habla de deporte. Yo no esperaba que Sebastián hablara de deporte, pues. Yo sí, loco, porque conozco por deportes. Lo conocí jugando básquet, loco, imagínate las facetas de la gente. Loco. Es que esos son el tema, pues. O sea, al final también hay que comprender que las personas no solo somos polifacéticas, sino que somos poliédricas, pues tenemos un montón de lados de facetas, evidentemente, que coexisten en la misma persona, pues. Sí, de hecho a mí me pasó hasta con vos y me lo pregunté varias veces, loco, porque vos y yo nos conocimos en un contexto académico, literalmente. O sea, no se me ocurre un contexto más aburrido, loco, para hacer una amistad. Lo que parecía, este más es mi brother, porque yo estaba haciendo mi tesis ahí, bien tema censurado. Y entonces, literalmente hoy censuradísimo. Y mi tutor me recomendó que me buscara a Ernesto. Y cuando yo miro, digo, pues si estudió en mi mismo colegio, por ahí se voy a agarrar. Ya sabes, va a sentir que me va a estar guiando o algo así, que me va a decir sobre. Y le escribí así a la Carebarro, creo que fue por Twitter o algo así, un solo. Y la verdad es que de las partes más importantes de mi tesis fue gracias a lo que hablamos vos y yo. Pero cuando me pone un contexto así, invitarte, digo, será. O cuando hablamos en tu podcast, por ejemplo, que dije, yo creo que este man no sabe que realmente soy un gran payaso, ya sabes, porque me conociste en un tema bien académico, bien serio, ya sabes. Y es lo que hablabas, pues, de las camisas, lo que viene a uno y cómo llegas a conocer a la gente y que, por lo menos, no sé si vos has invitado, bueno, como no, gente que no sabes de dónde viene y te tenés que como que acoplar que, bueno, ella viene como artista y así la tengo que conocer. Y, bueno, era interesante, quería rescatar eso, pero no me quería desviar tanto, loco, porque quería contar una anécdota en la que me parece a mí que por lo menos estos formatos superan mucho a los medios tradicionales, porque habiendo tenido experiencia casi de primera mano con un medio tradicional,
entrevistando gente y viendo cómo entrevistan a otras personas, a otros artistas, me pongo a pensar en cuánta gente yo conocí, habiendo trabajado en un canal y conocí así como literalmente de que llegaron ahí, hola, ¿cómo estás? Me presento, pero no era conmigo que iban a hablar, yo qué sé yo, por arrimado, ya sabes, debería de conocer, este más de músico me cae bien, lo voy a saludar, voy a platicar con él 5 minutos, y después me iba a ver a la entrevista que le iban a hacer, y ya sabes, sentí que habló conmigo más tuani, porque se sintió como más real, pues, porque siento que cuando uno llega a un medio, va solamente a venderte y ya está, y a la persona le importa cero tu trabajo, no te investigó, tal vez no tiene afinidad por lo que vos haces, no te conoce de esa manera. Y llegas literalmente a hablar con alguien que te dice, ajá, ¿y cuándo te va a presentar? Ay, ¿de qué se trata? Bueno, gracias, ya saben, está la invitación. Y ya saben, entonces hubo muchos artistas que yo conocí así que dije, a la puta, me gustó más como lo que me contaste a mí atrás, pues que hablamos así de tu música y tal, lo que sea, que lo que te preguntaron ahí, pues y hasta te da un poco de pena, pues cuando así como que, bueno, pues y ahí, no sé si alguno de los artistas de acá o vos, no sé si ha ido a alguna televisión y te dijeron, como, bueno, pues es que no me preguntaron nada, yo me quedé con las ganas de contarles sobre mi proyecto, yo tenía un mundo aquí para decir y solo me preguntaron esto y bueno, ni modo, anuncio, pues y ya, viene el otro invitado. Y era eso, pero quería destacar, no, me imagino que ustedes deben estar de acuerdo con eso, no sé si vos lo viviste de esa manera que lo viví yo, por lo menos vos, Ernesto, que trabajaste o estudiaste por ahí. Sí. Gracias. De acuerdo con mi compañero. No, es que sí, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que vuelvo sobre el tema del lugar del que se enuncia, ¿no? O sea, al final, con los medios tradicionales, que es puro, o sea, así como one-on-one comunicación básica. El tiempo es dinero, pues. Sí, loco. Entonces, claro, o sea, proyectar en un cine, proyectar en televisión, transmitir en radio, imprimir, que ya no se imprime, pero alojar, todo eso, o sea, si nos ponemos estrictos, son bienes, pues, o sea, es una producción, es un medio de producción que además comunica e informa, entretiene. Entonces, claro, hay un tema de optimización de eso. Puedes decir, yo te doy este espacio porque sé que tu tía, tu mamá, tu hermano, tu papá lo va a ver, pero también lo va a ver todas las otras personas. Entonces, Ahí está el Tony. Diego va a decir que va a salir en televisión hoy. Me van a ver. Entonces, al final es eso. Pues, claro, hay un tema de que, digamos, vamos a empujar, ¿no? Un tema de agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Entonces, sí, es complejo. O sea, yo siento que con el podcast, como al final, generalmente, la mayor parte del tiempo, y si a ustedes les pasa, por favor, vaya, sálganse de ahí. Si a ustedes les cobran por alojar su podcast, le están metiendo un nucazo, pero... Ay, más es porque balurde, o sea, realmente a vos no te cobran nada por el podcast, ¿verdad? No. Ah, si a ustedes les cobran, más estamos mal. Y en ese sentido es que ustedes también pues tienen que saber pues que al final no estoy diciendo que su trabajo valga menos, para nada, never. Me cuchillearía. Sino más bien entender que digamos ese monopolio de tiempo producido, pues, al final se les cayó con el internet, pues, y ustedes tienen como el chance y el poder y los medios de comprar ese tiempo, no necesariamente con efectivo, generalmente con su información, no para abogarlos, pero de poder tener ese tiempo y poder usarlo y administrarlo y dárselo a quien ustedes quieran, pues, y de la manera que quieran y el tiempo que ustedes quieran, pues. Yo creo que eso. Quiero, loco, hablar de algo que que lo había pensado esta semana que me estaba preparando esto, de que con lo fácil que es hacer un podcast, literalmente, vos ya lo dijiste aquí, cualquiera puede hoy irse a su casa, grabar un episodio y subirlo a Spotify si quieren hoy mismo, como quieran, así, cualquier cosa que graben, por muy feo que suene, ahí va a estar alojado. Me parece importante, por un lado, el hecho de que se democratiza la producción de contenido. O sea, me refiero a que ya no... Que si yo tengo un proyecto, una idea,
yo ya no tengo que estar alojado en ninguno de estos medios de comunicación, y si lo contextualizamos pues más, que son pocos y los que me interesan ninguno. Entonces, si no existiera este medio, este formato, yo estaría con mi idea pues en el aire, o sea, literalmente no podría existir lo que tengo. Y por ese lado me parece muy importante eso, pues el hecho de que se pueda democratizar, o sea, que es para todos, o sea, el contenido, la producción y eso, muy fácil, y que de cierta manera es como el antiempresarial que suelen ser los medios de comunicación que hay acá y en todos lados. Y por otro lado, me parece siempre peligroso cuando hay como mucha democracia, loco. O sea, perdón por sonar muy dictador, pues, pero cuando hay mucha democracia me refiero a que puede ser, loco, que alguna persona que no tenga ideas buenas, ya sabes, tenga algún alcance porque tenga mucho carisma y ocupe una plataforma así, individual, solita, y la pueda sacar a su gusto para todo el mundo y tenga un mensaje pues peligroso, pues radicalizado, que me imagino que debe existir. Se me ocurre ahorita solo Ben Shapiro, pues para decirlo así más al aire, al suave, gente que es muy radicalizada, pues, y creo que eso es como, ya sabes, si nos ponemos como la balanza, pues el meme de Thanos, ya sé perfectamente balanceado, democracia, pero igual, por otro lado, tenés gente que tiene mucha influencia y no tiene buena idea y radicaliza a mucha gente, pues. No sé cómo ven ustedes ese tema. Ya, yo creo que son como 10 preguntas ahí y todas están bien complejas. A ver, yo creo que algo es que es súper importante y creo que se mencionaba en un podcast de creativo, es el hecho de, si vos el día de mañana lanzás un mensaje, ¿verdad? Obviamente vos sos responsable de lo que decís, pero realmente no puedes controlar cómo la audiencia, o sea, nosotros los que escuchamos, vamos a reaccionar a ese mensaje. Por ejemplo, una vez me dijeron, en un podcast en donde hablé abiertamente con una amiga con la cual tengo confianza de, puta, me quiero matar, tengo depresión, etcétera, etcétera, y escribir nos ayuda, hablé toda esa mierda, ¿no? Pero ella me dijo después, te has puesto a pensar, y es que le quebraste temas muy pesados, tal vez desde un punto muy personal, pero que alguien no puede escuchar y le puede activar algo. Yo como que, la puta, es cierto, pero me puse a pensar también, eso no lo puedo controlar. Entonces aquí viene la otra parte. O sea, creo que a veces, incluso en este mundo donde vos compras un producto o un servicio, se nos olvida que también nosotros somos súper responsables de lo que consumimos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ni la palabra democratizar, ni incluso descentralizar, porque yo siento que si antes el mensaje lo tenían los medios tradicionales, la radio, el periódico, etcétera, la televisión, ahora solamente siento que el poder se mueve hacia otro lado, que puede ser un Spotify, un YouTube y un TikTok, ¿no? Entonces yo siento que al final tratar de mutear a la gente, incluso gente odiosa y estúpida como Ben Shapiro, o mucha gente de ultraderecha, y también como no mucha gente de ultraizquierda también, o sea, el tema es que muchos de nosotros esperamos que alguien más diga lo que nosotros pensamos, y siento que lo mejor que podemos hacer, sobre todo si están aquí en este lugar queriendo aprender de podcast, es solo hacerlo, ya, vayan a hacerlo antes de que lo haga alguien más y que lo haga mal, ¿no? Podría ser. Sean responsables de sus mensajes y también sean responsables de lo que consumen, y consuman de todo, porque a veces sirve escuchar a gente idiota como Ben Shapiro, etcétera, etcétera, porque te das cuenta qué es lo que está mal, qué es lo que puede estar bien, etcétera. Entonces, yo no creo en esto de la censura. Podría Hitler mañana revivir y hacer un podcast y yo estoy seguro que en este mundo sería viral, sería famosísimo y mucha gente lo escucharía, a pesar de que supuestamente ya pasamos esa etapa de la historia, ya somos mejores personas y mejor sociedad, pero así es el ser humano, entonces nos corresponde, como les repito, ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo, pues, y si quieren hacer podcast, solo háganlo, olvídense de que si soy de aquí, soy de allá, si hay que democratizar. Si hace más espacio para gente negra que tenga podcast o gente con diferentes orientaciones sexuales, simplemente háganlo porque seguramente no se ha hecho y ustedes deberían ser las personas que estén hablando de eso. Oye, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, a ver, sí creo, y algo que hay que pensar, por ejemplo, es que, por ejemplo, si yo hiciese Platiquemos, sería otra cosa. Si Diego hiciese Bicha y Cine, sería otra cosa. Si... Es que te voy a decir Yes, ¿verdad? Sí. Ok, Yeskel. Entonces, si Yeskel hiciese otro podcast que no fuese otra vez lunes, sería otra cosa, pues. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer que cada uno de ustedes tiene un punto de vista único y ocupa un espacio desde el
cual solo ustedes pueden narrar las cosas que ustedes han vivido, pues, o que no han vivido, pues, porque también pueden ser escritores de ficción y estaría de chimbísima, pues. Yo lo que sí creo es que primero reconocer ese punto de vista les permite también entender de qué van a hacer, de qué van a hablar, cuáles van a ser sus temas, cuáles van a ser sus reglas de juego, pues. Uno. Y dos, con el tema de la democratización, a ver, a mí me alegra, pues, que haya suficiente libertad, entre comillas, ¿verdad? Suficiente libertad y suficientes espacios como para crear este tipo de cosas, pero antecedamos eso para pensar sobre una cuestión que no tiene nada que ver con podcast, pero es la falacia de la tolerancia o de la intolerancia, pues, como tal, pues, hasta dónde aceptamos que, pero eso ya es otro tema, pues, pero sí creo que es bien importante como plantearse, pues, si pueden leer ese texto es súper tuani, pues, la falacia de la intolerancia es bien interesante para pensar cómo estos grupos sumamente, digamos, reaccionarios, totalmente reaccionarios, interactúan, pues, con este tipo de contenido. O sea, hay majes que realmente son, pero, o sea, que fachos les queda corto, pues, y con esto no digo que está mal ser facho, pues, está bien. No sé, cuidado con lo que estás diciendo, Ernesto. Yo Está sé, grabado, yo sé, loco. yo sé, yo sé. Pero a lo que voy es que hay majes que van a defender que sí, o la colonia y demás, por poner un ejemplo, pues, está bien que pensé eso. Pero, yo voy a pensar que es una mierda. Y lo voy a defender, pues, y te lo voy a argumentar. Pero de que tenés, digamos, el espacio y la posibilidad, entre comillas, de poder hacerlo, se puede. Que la gente te vaya a decir que son, ya sabes qué, uno, como dice ya, es que vos sos responsable de lo que decís, pues, y de lo que sostenés. Yo les decía este tema de la falacia del experto, o sea, no porque mires a alguien, sabes, en YouTube con un trajecito y que te dice palabras que son como rimbombantes y raras, bueno, este maje realmente es inteligente y debe tener algo de razón lo que dice. O sea, es muy importante eso, pues, la responsabilidad de lo que escuchamos, pero, o sea, y lo menciono esto porque acaba de pasar algo que me dio mucha risa, que es que, tipo, me imagino que la idea empezó así, tipo, hey, mira, ¿por qué no hablamos de videojuegos en un podcast? Dos personas que supongo que no saben mucho y empezaron a decir algo como que Nintendo no desarrolla videojuegos, entonces la gente le empezó a funar y a quemar en las redes, y bueno, el producto pues para abajo, o sea, lo que sea, el proyecto como tal de podcast para abajo. Entonces yo creo que vale también a veces como no creer en esta falacia del experto, la gente que miramos ahí con trajecitos, pero tampoco nosotros caer en esta idea de que porque tenemos la posibilidad de llegar a cientos de miles de personas podemos decir cualquier cosa, cualquier pendejada, o sea, falta ese también anteanálisis, y les digo, a mí me ha pasado y reiteradas veces. O sea, recuerdo que en un podcast con una persona se me ocurrió decir de que Jesús era el compa progresista de antes porque era buena onda, era, ¿sabes? Era súper humilde, el mae andaba con la gente y con los leprosos, etcétera. Era un mae a todo dar y estaba como ese chiste banano y me empezaron a atacar ahí en el Instagram como que, ¿sabes vos? ¿Cómo hablaste de cosas que no conoces y mierdas que no conoces? ¿Qué es Jesús acá? O sea, la gente es muy reaccionaria también porque también no interpretan el contexto de lo que se está hablando, pues entonces, eso prácticamente. Yo sostengo luego que sí me parece importante no lavarse las manos y decir, ay, que la gente reaccione como quiera, porque sí hay que responsabilizarse. O sea, si yo tuviera una plataforma de millones de personas, loco, me la pensaría 10 veces a quién invito y qué cosa digo. Y no le quitaría ni un gramo de culpa, loco, a un Ben Shapiro, que sé que a él le cuadra y que tiene detrás de él un montón de ovejitas. Porque, o sea, la influencia que tiene es lo que quería llegar con la democratización, pues que tanto para mucha gente que hace buen contenido, comparte arte, cultura, de lo que sea, pues también hay gente que lo ocupa para radicalizar gente y funciona, pues porque en realidad el medio se presta para eso y esa lo ocupa la herramienta como él quiere, pues la verdad. Y solo quería pues mencionar que existen esos peligros. Para no hacer tan largo tanto el cuento, loco, me gustaría que vayamos cerrando como de parte de ustedes ya como creadores de podcast, ¿cómo sienten que ha ido
evolucionando por lo menos el consumo que hay aquí, tanto uno que consume, ya sabes, plan, lo que si volteo a mi alrededor y yo miro cuánta gente está conmigo haciendo este tipo de contenido, y como consumidor decir, yo como Ernesto Valle, como Jessica Romero, como Diego, a cuántos de estos que miro a mi lado, en mi país, les doy una oportunidad y bueno, lo escuchar para ver qué hace. Bueno, siendo como bien honesto, a ver, el tema de podcast como que explotó mucho en la pandemia porque el tema de podcast es desde casi los 2000, ¿no? Pero era muy underground, muy de gente hipster, etcétera, etcétera. Entonces, en la pandemia sí explotó precisamente porque creo que la gente gay se aburría en sus casas, etcétera. Y creo que fue un boom y salieron cientos de miles de podcasts, la verdad. Unos son legendarios, muy buenos, y otros pues pasan sin pena ni gloria. Yo siento que ahorita va a la baja, o sea, a nivel muy como técnico va a la baja, no se consume tanto precisamente porque tenés que competir como con un TikTok donde la gente como que está enviciada. Yo como que, incluso yo estoy muy enviciado, creo que me está arruinando la vida esa mierda. O sea, es como comer una bolsa de papitas, y cada TikTok es una bolsa de papitas. Entonces es muy diferente al podcast, que yo lo puedo relacionar con una buena cena, con una buena cerveza, con una buena conversación, y te va a durar una hora, pero no pasa todo el tiempo, pues. Entonces es como difícil competir con esas cosas. Sin embargo, con todo y esto, se me hace que el podcast sigue siendo como una plataforma disruptiva porque tiene valores, como les mencionaba antes, que no tienen los otros formatos de comunicación, ya sean los tradicionales o incluso más nuevos. Pues esto de la intimidad, esto de que incluso te puedes dejar llevar en un podcast. Y otra cosa que quería mencionar es el hecho de que puedes aprender un montón. O sea, la cantidad de comentarios positivos que veo en la comunidad de este podcast de Se Regalan Dudas, o sea, es gigante, y es bueno porque es que te aporta algo. Ya, entonces yo siento que a veces escucho un buen podcast y me siento un punto porcentual un poquito más inteligente, pues. Ya, y eso me llena un poquito, pues, porque está de verga. Entonces, eso es lo que siento. Ya a nivel local, siento que como Nicaragua todo cuesta 10 veces más, todo es más difícil, incluso si la gente tiene todas las ganas del mundo. Veo como en otros países que podrían ser como similares, como a nivel de cultura más o menos México, que estos podcasteros entre ellos se apoyan. Es tipo, mira, yo traje a tal celebridad, tal persona, no sé, ahora va donde el tuyo, o vení acá, yo te presto tu audiencia, etcétera, etcétera. Eso es algo que personalmente tanto Diego como Juan han querido implementar porque me lo han dicho, y se ha hecho en mayor o menor medida, pero yo siento que los nicaragüenses como tal no somos el mercado de podcast, o sea, no somos los mayores escuchas de podcast, y ya me lo decía Rigo una vez, como que nadie es santo en su tierra. Entonces creer de que la mayoría de los escuchas van a ser nicaragüenses es como muy difícil. Es un producto que en Nicaragua como que, por ponerlo así, no vende, pero eso no significa que esté limitado, porque hay lenguajes mucho más universales, como tener conversaciones con las cuales la gente se pueda identificar o pueden contar historias donde pues cualquiera puede escuchar, y no necesariamente Nicaragua tiene que ser tu público objetivo, ¿no? Entonces es ahí donde creo que hay una gran ventaja, una gran oportunidad. Y si ya para cerrar mi intervención les puedo dejar como un consejo, es que si tienen ganas, háganlo. Yo les voy a asegurar de que posiblemente va a ser una mierda su primer proyecto, igual que el mío. El mío es o sea, aprendí un montón. Si tienen ganas, háganlo. Aprendes un montón. Pero yo creo que es mucho peor que como nicaragüenses no estemos haciendo nada, aunque termine siendo una mierda, ¿no? Y es parte del proceso. Definitivamente lo primero nunca va a ser lo mejor. A mí me ha pasado, yo he querido terminar el podcast reiteradas veces, posiblemente lo haga y empiece otro, porque tengo ganas de empezar otro, pero esa es la idea, pues, no esperar que alguien más lo haga por nosotros, o bueno, intentarlo, pues. Yo con eso cierro, pues, ya estoy hablando mucha mamada, pero... Yo estoy de acuerdo. No, mentira. O sea, sí estoy de acuerdo. Claro que sí estoy de acuerdo. Han habido iniciativas como la Red Nicaragüense de Podcast, que no dio bola. Se lo digo porque probablemente no la han escuchado. Pero sí han habido iniciativas, sobre todo para apoyarnos, para entender, digamos, como las logísticas y los mecanismos, ¿no? Y las dinámicas que hay alrededor. Si yo les tengo que dejar un consejo, y ya después retomo las preguntas, yo lo único que les digo es, escúchense, pues, en ese sentido, pues. O sea, a veces van a querer votar y no van a querer hacer episodios durante meses. A mí me pasa, pues. Ya a veces tengo como un super hype de hablar sobre varias películas, y de repente, pero de repente veo una peli y digo, más tengo que hablar de esto, pues.
y le escribo a Sebastián, oye, Sebastián, hablemos. Pero ese tipo de cosas creo que son bien importantes. Pues como entender que ustedes, a ver, primero lo que definen su podcast son ustedes. Ustedes van a definir su tiempo y escuchen su tiempo, pues, y escuchen su mood, y escuchen qué onda, pues, cómo operan ustedes, pues. Y sepan, pues, que al final nadie les va a decir como, oye, es que mira, habías dicho que solo iba a postear los lunes, pero hoy posteaste martes. Son malditos, son traicioneros, ¿me entendés? No, o sea, al final, o sea, él manda, ¿me entiendes? Jessica él manda. Si Jessica quiere que su nuevo podcast sea, ya no es lunes, ahora es cuando me ronca, va a ser cuando... Exactamente, entonces al final, maje, entiendan que ustedes piensen que su podcast es aquella bola negra de plastilina cuando pegas todas y a veces va a estar tuani, a veces no, eso es su podcast. O sea, eso es, ustedes ármenlo y sean orgullosos, pues si les sale todo hecho verga, piensen que en la próxima va a ser mejor, pues. O sea, yo escucho el primer episodio de Bicha y Cine y es una mierda inescuchable. Suena como que y eso que según yo usé equipón, o sea, nada de celular, micrófono y mixer, horrible. Suena como que estuvieran, no, iba a decir más vulgaridad, mejor no lo digo. Sí. Pero eso me invitó a mí también como primero a meterle más como el tema de con qué hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo editarlo y demás. No voy a decir que ahora suena muchísimo mejor, pero suena mejor que el primer episodio. Para mí es un logro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que los podcasts van para abajo. Pero es que yo creo que lo que va para abajo, digamos, este impulso de burbuja que hubo con la pandemia. Pues. O sea, yo creo que si, vuelvo sobre lo mismo, si te apasiona este tema, lo vas a seguir haciendo. Pues, o sea, yo tengo 6 meses, creo, de no subir un episodio, o 5. Y yo no siento que Bicha y Cine ha muerto. O sea, simplemente han pasado cosas en mi vida que no me han permitido beber guaro, pero pronto ya voy a estar en condiciones para retomarlo, pues, y es mi compromiso, pues, no beber guaro, hacer el que requiere eso. Pero sí creo eso, pues, creo que, digamos, si a vos te cuadra este tema, a vos te va a valer, pues, que el podcast tenga 2 escuchas, porque esas 2 escuchas van a ser tu comunidad y los va a amar y van a ser tus brothers, después van a ser tus bicheritos, como decía. Y creo que eso es importante, pues, entender que, digamos, el podcast es solo una excusa para tener una comunidad alrededor, y esa comunidad debería de ser, qué sé yo, como los hijos que quería tener Michael Scott en la oficina. Exactamente, pues, o sea, eso es, ese debería ser tu objetivo principal. Por ejemplo, vuelvo sobre lo mismo. Yo lo que quería era poder hablar con alguien de cine. Super Forever Alone. Pero Busco o sea, amigos. lo logré. O sea, hay gente que se me acerca y me dice, oye, ¿viste tal peli? Sí. ¿Y vos qué onda? ¿Te gustó? Sí. Ah, qué tuani. Este es un episodio de podcast para mí. Entonces, eso creo que es bien interesante cómo pueden haber objetivos así súper empresariales de tu proyecto y demás, pero también pueden haber objetivos personales y creo que son súper valiosos, pues. Y por último, tenía algo más que decirles, pero se me fue. Mejor ahí cuando me acuerdo. De humo. A ver, yo sí tengo al menos la intención, ya sabes, todo el mundo tiene su idea loca y no sé si de momento de personaje principal de anime donde quiere hacer algo importante, ya sabes, que aquí como yo encuentro el pasto súper virgen, ya sabes, verde, que no hay nada, y cuando me surgen alianzas con literalmente los centros culturales, ya sabes, siento como que en mis manos tengo como más herramientas y cierto como poder de lograr algo que sea significativo, pues, o sea, tal vez mi idea sí es como hacer algo aquí, o sea, vos decías que no hay que ser, que no todo el mundo es profeta en sus tierras. Yo no es que quiera ser profeta, pero sí quisiera como hacer e incidir en algo. Y me ha pasado un par de ocasiones, loco, que sobre todo con artistas, ya sabes, de esta
géneros urbanos nuevos que ellos no tienen espacio en los medios tradicionales, que cuando yo se los doy, loco, yo miro que esos episodios revientan y que si yo me aparezco un día, loco, a donde esos más hacen sus toques, todo el mundo me saluda, ¿sabes? Yo digo como que, que tuani, no que me saluden, sino que sentir que realmente le diste el espacio a alguien que necesitaba ese espacio. Y al mismo tiempo se crea como una biblioteca de artistas, de personajes, de conversaciones que la gente va a poder ver esa para la posteridad, ya sabes, como una biblioteca, ya sabes, de personajes que existieron en mi época, que yo coincidí, y también tengo como la ganas de hacer este tipo de que existen eventos como este, pues, donde podamos compartir entre creadores, entre gente que le interese, y hasta podríamos hasta sacar pecho de que el primer taller que hicimos, loco, una más del público sacó su podcast después, y ya terminó su primera temporada y todo. Entonces, aunque vos no digas como que directamente fue por mí, ella nunca me lo va a decir, o sea, para que ni yo quiero reconocer nada, es bonito saber que recuerdo haberla visto en el público y de repente, mira, después de ese día la madre se decidió. Entonces, es como de cierta manera intentar, ya sabes, que aquí haya la oportunidad de que más gente se anime, que se escuche y que se aproveche este formato, pues, si ya no pasa de aquí al tiempo que yo esté, ya sabes, dispuesto a seguir continuando con esto, pues ya sabes, no hay falla, pero sí por lo menos mi intención sí es como que existe eso, pues, y agradezco al Centro Cultural por que brinde este espacio, a ustedes también. Ya se fue el director, mira, me dejó botado. Sí, bueno, pues le agradezco, pues. Yo sé que el MAE me va de vez en cuando. Pero agradezco que tengan esta intención y esta ganas de compartir, y a la gente que viene, pues, que yo sé que les interesa y nada, pues realmente agradecerle a ustedes por venir a su tiempo, agradecerle a ustedes por hacerlo esperar, yo soy el cuadreo, pero literalmente los trajimos, aquí ya se fueron egresados, con las cagadas que pasaron, el tiempo, todo, eso pasa 1001 veces, o sea, vinimos una hora antes para intentar que todo quedara nítido, pero siempre hay clavos, pues yo creo que algunas veces no ha habido clavos, creo que cuando grabamos como no hubo ningún clavo, ¿verdad? Ahí está, viste, ella puede decir que a veces sale bien, todo directo. Pero nada, pues muchas gracias a todos por venir, gracias a los invitados, y si quieren pasamos ahorita a comentarios, si tienen alguna pregunta o algo que añadir. Todo, súper claro, las dudas surgen en el camino. Bueno, mucho gusto, yo soy Nakshadira, soy psicóloga. Actualmente pues ejerzo como consultora en prevención de la violencia infantil, entonces me interesa pues bastante este tema del podcast, más que todo porque es lo que más escuchan los adolescentes. Es como mencionaban que las plataformas actuales son TikTok y Spotify, entonces en Spotify pues lo que más se hace son los podcasts. Y me gusta bastante pues ese tema, por lo que me gustaría desarrollar un proyecto. Claro, yo sé que siempre hay errores, es normal. Y quería preguntarles pues que qué opinan ustedes con respecto al tiempo, porque si bien se dice de que los adolescentes tienen un foco de atención bastante corto, no sé cómo sería pues ese tema. También me gustaría, es una pregunta, pues cómo sería el inicio, cómo empezar, cómo obtener pues la atención de ellos para que lo puedan seguir escuchando sin que digan, ay no, esto dura una hora, esto dura, ay qué pereza, y ni siquiera van a escuchar el inicio, pues. Y yo, no, mi esfuerzo. y pues esa es una, y la otra es que yo sé pues de que los podcasts de ustedes son más que todo de entrevistas y conversaciones, platiquemos, otra vez es lunes, y bicha y cine. Entonces, la idea que yo tengo es más que todo como tipo de ficción, pero realmente no sé, pues porque como pues realmente no me he tirado todavía, entonces no sé si transmite lo mismo que mencionaba Yeskel, que hablaba de que era sentirse parte de una conversación, perteneciente a algo. No sé si tal vez es más conveniente el conversacional que uno de ficción, entonces pues quería saber su opinión de eso. Gracias. Ok, está súper de verga, la verdad es que te felicito por la iniciativa del proyecto. A mí me cuadra mucho eso, que la gente haga cosas.
Y bueno, mira, yo pienso que el tema, voy a empezar por la última pregunta, que es como si es conveniente hacer como conversacional o hacerlo como si narrar una historia, ¿no? Entendí, como una ficción. Para ambos casos yo creo que existe este nivel de intimidad, yo creo que la gente se mete mucho en eso, a mí me pasa mucho con los podcasts de asesinos seriales, me cuadran también bastante. Entonces, si te metes, yo creo que al final es una combinación entre lo que te dice como el gut, que sería como, ajá, como que esa cuestión que vos sabes que podría funcionar, donde también te sientas cómoda, porque podría ser que lo conversacional no es lo tuyo y de pronto se vuelve como un dolor en el culo, literalmente. Pues si no es algo que te salga y no lo querés hacer, mejor lo haces de una manera pues un poco más narrativa. Yo pienso que al final, sobre todo si lo haces a través de ficción, es la manera en cómo enganchas a la gente, cómo contás la historia. Definitivamente, pues, aunque los adolescentes entendería, ¿no? Que como que tienen menos tiempo de atención, yo creo que con una muy buena historia y con un poquito de marketing en el sentido de un buen título, o podrían ser temas que realmente no se están hablando, pero como vos tenés la visión como psicólogo y también como gente joven, podrías dar con eso. Yo creo que al final también es un poco de un tiro a la oscuridad, o sea, requiere de mucha suerte. No es como que de inicio, en tus primeros 10 episodios, por ejemplo, vas a tener un boom, pero podría ser, esto es lo que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Y podría ser que sea una estupidez. Apóyate en las otras plataformas que sí son más virales, como TikTok, ¿no? Entonces, y funciona mucho el hacer estos clips. Entonces, y te vas a dar cuenta cuando lo edites. Van a haber momentos donde decís, a la puta, dije una salvajada, que tuani, o fue un momento muy gracioso, o fue algo muy bueno. Entonces, le sacás clips y tratás de pensar, lamentablemente hay que pensar un poco así, si lo que querés lograr es llegar a mucha gente. Intentar como sacar ese clip, pasarlo a TikTok y a Reels y tratar de viralizarlo, ¿no? Para que la gente luego vaya a YouTube y vaya a Spotify y vaya conociendo tu producto. Creo que es la manera más fácil de llegar a mucha gente y que luego cuando lleguen a Spotify o a YouTube digan, oh, esta magia está contando, está diciendo algo súper interesante. Y eso podría ser como una buena estrategia, es algo que yo quería hacer como otra vez el lunes, todavía no lo he hecho, entonces ahí te cuento cómo me va, pero eso podría ser. Entonces no sé si he respondido como alguna de las cosas. ¿Cómo iniciar? Yo creo que de pronto uno tiene como sus muletillas o su forma de enganchar. A mí me gusta ahora iniciar con las conversaciones como que ya estamos conversando, como que no como iniciar, hey, empezamos aquí, sino como que ya estamos hablando y entonces le empiezo a preguntar lo que le tengo que preguntar. Yo también otra vez el lunes tengo esta cuestión de que a los que son invitados no les preguntan, oye, ¿te gustan los lunes? Y sí, a mí me encantan los lunes. Y yo siempre digo, a mí me cagan los lunes. Pero hay gente que no le gusta, entonces la gente tiene eso y también tengo esta cuestión del final de, ¿y cuál es tu sueño? Porque preguntar cuál es tu sueño es una pregunta pesada. Y entonces muchos de los invitados como que realmente no me he puesto a pensar en eso, no sé qué es lo que quiero. Entonces como que lo forzás también a pensar en algo y de pronto es ahí esas cosas que te ayudan a como tenerlo un poco más estructurado, sentir que los inicios y los finales son más fáciles, pero ajá, no sé, son consejos y al aire que te doy. Oye, tuani, creo que eso es lo que más he dicho toda esta noche. Mira, yo creo que con la longitud de los episodios, o sea, depende de muchos factores, pues. O sea, depende de tus guiones, depende de todo el equipo que está detrás del podcast. Pues si sos solo vos, por ejemplo, no te metas el cuchillo, hermanita. O sea, no hagas episodios de 1 hora, pues. Yo me pongo a pensar en un episodio de 1 hora y te digo, yo he grabado como 3 episodios de 1 hora y han sido una parida de editar. Y eso que yo editando en este formato es bien sencillo, pues. Música, corto, que son varios, alguna transición y demás. Hay podcast de podcast. O sea, por ejemplo, hay uno que a mí me gustó mucho y no es ficción, sin embargo lo ficcionalizan, que se llama Fausto. Creo que los episodios son como de 18 a 22 minutos, pero por ejemplo está Caso 63, episodios de 8 a 10 minutos, y por esos dos en teoría tienen como ese formato, pues. Y Archivo 63 me cuadró porque, o sea, son literal, le ponen una música y son a punta de diálogo. Y en general escribir diálogo en español son peludos, pero yo sé que vos vas a poder, como palabras de ánimo.
Pero creo que lo importante también es eso, pues, y también al final, si al final te decía hacer un episodio de 60 minutos, ni te preocupes, hombre, le pueden poner pausa, no es como que se lo van a perder, hay que le escuchen. Mira, el botón de pausa aguanta, así que pues, dale, o sea, yo, mira, escucho, a ver, yo vivo en León, entonces literal, para estar aquí hoy me vine manejando. Mira, salí de mi casa, papá, puse Waze, puse el episodio y le volé verga. Hasta que venía como por la paz centro, se me acabó uno de los que ya tenía comenzado, que lo había escuchado hace 3-4 días y le había puesto pausa. Hoy lo terminé. Evidentemente tuve que irme como unos 2 minutos para atrás para volver a agarrarle como qué onda. Y así, o sea, como te digo, yo creo que mientras tu historia sea tuani, esté bien armadita, mientras tu episodio tenga un diseño sonoro tuani que o sea, que te meta en la historia y puta, yo como adolescente, que tuani ya detecté que este man es un maldito, que esta man es una manipuladora o qué sé yo, yo creo que puede funcionar perfectamente, pues. Y aquí sí me vale, Diego, que tuani que hay posibilidades para que vos tengas un podcast sobre eso. Pues, o sea, cuando te ha puesto 3 salarios míos, así, uno sobre el otro, que ninguno de los medios tradicionales tuviera dado espacio. ¿Por qué? Es que eso no vende, no vende para ellos, para esos intereses, pues. Pero yo creo que los podcasts y en general todo tiene una función social que es válido utilizarla, pues. Entonces creo que eso. Tuani. Yo no te quiero sermonear porque a muchos te hablan estos más, pero sé que te interesa la audiencia por lo que, o sea, tu motivo es impactar, ya sea a los adolescentes. Tenés que tener en cuenta que no es lo mismo el más que le gusta escuchar historias, el más que le gusta hacer conversaciones. Y que también son 2 mundos diferentes a la hora de crearlo, porque si tenés lápiz para hacer un guión tapudo, ya sabes, que te enganche, y sobre todo jugar con las ediciones, ya sabes, como él mencionaba, que una música ahí, tensión, algo que te enganche, pues va sobre. Y si se te da más conversar con alguien y crees que podés conseguir gente que tenga historia, que pueda compartirle, esas historias sean similares a muchos casos que vivimos aquí en el país y que de esa manera pueda hacer un impacto y llegar a la gente, pues mejor. Así que en vez de decirte una cosa o la otra, creo que vos sos la que tiene la respuesta, pero tenés que estar clara de que no es lo mismo al que le gusta escuchar un cuento así, a lo Aniceto Prieto, ya sabes, a lo Lencho Catarrán, sí, que al que le gusta para escuchar una conversación. Así que nada más, es lo único que te digo, que tengas en cuenta eso. La muchacha de lente. Bueno, primero felicidades a todos, ¿verdad? Tuani que se rifan a hacer algo en lo que no se sienten expertos, lo hacen ver bastante humano, y que Tuani que lo quieran compartir con otra gente que lo quiere hacer. Mi pregunta es basada en mi experiencia con Diego. Como saben, yo fui invitada en su podcast, pero a Diego le costó un poquito convencerme, porque yo soy un poco más reservada y me gusta la estructura. Entonces Diego súper amablemente, de verdad, hizo como un resumen de temas o preguntas que tal vez íbamos a tocar, y eso me hizo sentir a mí súper más cómoda al participar ahí. Y los dos pues me hicieron sentir súper cómoda. Y creo que era porque teníamos mucha confianza que lo que iba a decir iba a tener mucho valor, ¿verdad? Y ayudar a mucha gente. Entonces mi pregunta para ustedes es, cuando se acercan a invitados, ¿tienen que cambiar su approach? ¿Tienen que hacerles sentir más cómodos de alguna forma? ¿Qué tips le darían a otra gente cuando están pitchando a alguien participar en su podcast? Yo soy la verga en eso. Es más sencilla que eso, Ernesto. Soy la mera verga, es decir, pero es que en general yo, pues, como... Hey, te cuento que estoy en el área comercial, en logística, y tengo que interactuar con gente. Y a veces es muy cansado para mí porque me pongo esta máscara de que soy súper extrovertido y que bla, 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 bla. Y en el proyecto me pasa lo mismo cuando tengo que tratar de comunicarme con alguien. Trato de hacer, o sea,
lo que intento es como siempre el mismo discurso, es decir, porque a mí lo que me interesa con Otra vez es lunes es como invitar gente que esté haciendo algo, ¿no? Entonces como que de pronto ahí le pregunto su proceso creativo porque es algo que a mí me apasiona también. Pero no te puedo dar un buen consejo. El ideal sería eso, ¿no? Tener un approach un poco más correcto, ordenado, o también identificar en esa pequeña conversación si realmente comparte los mismos objetivos, porque hay personas, y me ha pasado, que tienen ganas de estar en el podcast, pero que les da mucho miedo y como que la conversación es súper dura y no fluye, y hay personas que es como que tardo meses en convencerla, y cuando ya están conmigo es como que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, entonces yo sería como el peor consejero en ese sentido, pero bueno, no sé. ¿Quieres ver? Dale. Oye, ¿quién se quiere tomar una bicha? Ve. O sea, y ahí hice como el 70% de todo. Y ya después como, oye, ¿qué película viste? Tal, ahí está, muerto. Pero claro, obviamente tiene que ver con el feeling del podcast. Hay una diferencia. O sea, si le dan el shot a Bichaicine, que tuani, se lo agradezco, si no, no hay falla, créanme, tranqui, no vivo de esto, pero me gustaría. Yo creo que es bien diferente cuando lo hago yo solo, porque ahí sí me pongo súper fumado porque lo escribo, pues, o sea, yo sé que yo picado no me voy a acordar de todo lo que pasó en la peli, pues, entonces tomo mis notas, pues. Pero cuando estoy hablando, sí trato primero de que la película que esta persona le sugiero, pues digamos, le haya sonado algo. Y generalmente siempre me dicen como, oye, pero yo no soy ningún crítico. Mal de verga que no seas crítico. O sea, yo quiero hablar con vos. O sea, yo quiero saber qué te pareció la peli. ¿Qué viste que yo no pude ver desde tu experiencia? Y qué te sonó. Porque al final la experiencia de las películas son sumamente diferentes entre cada una de las personas, pues. O sea, Sebastián y yo tenemos una persona que odia Roma. Y para mí Roma ha sido la experiencia más sublime que he tenido viendo cine, pues. Y yo sé que hay gente que dice, ay, qué aburrida, estúpido, inculto. No, mentira. Pero yo creo que eso, pues, o sea, creo que al final, al menos en mi enfoque, vuelvo sobre lo mismo. Depende de tu podcast, depende de qué onda esté, como el feeling que le querés dar, las reglas que le estés dando, te van a marcar la pauta cómo acercarte a la gente, pues. Como te digo, mi principal problema me pasó con Diego. O sea, yo le dije, oye, miremos, ¿cuál fue la que vimos? Don't Look Up. Don't Look Up. Y vos me dijiste, pero es que yo no hago crítica del cine, a mí me vale verga. O sea, platiquemos, ¿qué te gustó? Sí. Ok, ya con eso vamos viendo, pues, qué onda, pues. Pero sí, evidentemente, digamos, lo que hace Diego sí trata como de hacer algo más conversacional, evidentemente. Sí, hay protocolos, pues, que deberías de seguir, mínimo de cordialidad y demás, pues. O sea, si es brother tuyo, decirle lo que quieras, ¿verdad? Pero si no es brother tuyo, una relación amena, creo que es el mínimo responsable que hay que hacer. Para mí, bueno, es que Lola, no, ¿para qué le voy a decir si ya sabe? Porque lo he oído de primera mano. Pero sí, o sea, el truco es romper el hielo con la persona antes de grabar, como para sentirla, o sea, como qué energías tiene, saber si es una persona muy tímida, que no suele hablar mucho, entonces como que hacerle preguntas más abiertas y no tenerle miedo a los silencios. O sea, aquí voy a romper la cuarta pared, ya sabes, si yo siento que un invitado no me dijo suficiente, yo me quedo en silencio y le quedo viendo, o sea, y de esa manera yo sé que la incomodidad lo va a forzar a seguir hablando. O sea, truco que le acabo de contar ya sea hack 101, pero o sea, lo aplico y funciona, o sea, me dice algo rapidito, así como que ya es que él me diga, no, yo soy la verga. Y yo me quedo de esa en silencio y solo quedo viendo, después, bueno, ni modo, voy a tener que explicarme, ya sabes. Sí. Ah, ¿viste? Entonces, eso, pues, si hay personas que como vos son muy de estructura o que el tema que vienen a hablar les apasiona mucho, les importa mucho, tanto como que yo no quiero venir a decir cualquier tontería, ¿sabes? Quiero prepararme de alguna manera, pues, valorarlo y decirlo, bueno, está bien, podemos encontrar un punto medio donde yo te voy a decir qué cosas de lo que vos sabes me interesan y de ahí hacer el jazz, pues, o sea, como músico jazzista yo tengo un bagaje
increíble musical, pero a la hora de la hora yo improviso con lo que me dan, pues, pero puedo improvisar gracias a que ya hice mi tarea, yo pues ya hice lo que tenía que hacer. Sí, bueno, primero felicitarlos y agradecerles por este espacio, porque de igual manera igual se aprende. Yo la verdad no conocía el podcast de otra vez el lunes, y ahora que ya vi tu presentación, ya le di seguir en Spotify, igual voy a estar pendiente de los episodios, y esto igual se agradece que se presente también este tipo de plataformas. Yo tengo dos preguntas. La primera es relacionada al formato, porque ustedes mencionaron de que el podcast tenía eso, esa magia conversacional que no muchos otros formatos muestran, y en los últimos años se ha venido viendo un despegue, y también a raíz de la pandemia, de estos formatos de streamer en vivo, pues lo que es Twitch, lo que es Facebook Live, y de cierta manera también se presta a esa modalidad conversacional, que de hecho mucha gente podría optar por eso en lugar del podcast, precisamente porque ya el video queda en vivo y ya la gente, si quiere escuchar o verlo, va a ir a esa plataforma, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes decían, ok, vamos a quedarnos solo con audio o solo con video, o vamos a cruzarnos a esta plataforma en lugar de estar grabando semanal, editando y luego subirlo, vamos a ir directamente a transmitirlo en vivo, especialmente porque tomando en cuenta que estamos en Nicaragua y el podcast, a pesar de que es un formato que viene desde hace años, aquí todo va a estar en pañales todavía. Este formato de streamer está agarrando mucho auge, ¿no? O sea, ¿cómo llegan ustedes a decidir si nos vamos a quedar con el podcast en audio y en video aparte, o versus vamos a irnos por streamear, ¿no? Esa sería la primera pregunta, porque la segunda, aunque mi pana me dijo que no quería que lo hiciéramos, sí lo voy a hacer. Porque aquí Juan, aunque no, o sea, necesito darle el spotlight porque es una parte importante y crucial en el podcast, que es precisamente esa parte técnica, esa parte de apoyo que no mucha gente tiene, y que sí es cierto, a la hora de la hora sí puedes empezar con un celular a hacer un podcast, pero si tienes a alguien que te apoye de esa manera, pues chingón, ¿no? Y la verdad que sí quería hacerle la pregunta a Juan de cómo es su proceso, especialmente técnico, ¿no? Y nada, esas son las dos preguntas. Muchísimas gracias. Sí, a él le hablaron. Bueno, gracias, loco. Pues es interesante, fíjate, lo de esto del proceso técnico, como decís vos. Con Diego, realmente lo que hemos buscado es llegar a un punto de equilibrar la calidad con el costo, pues. No solo de dinero, sino también de horas, edición, todo eso. Y realmente iniciamos con ciertas tecnologías y ahora estamos trabajando con otras. Fue interesante porque comenzamos como un poco abajo, después nos disparamos un montón en la calidad y después fue como que, ala, loco, demasiado, pues, y igual lo que... La edición, pero no. Sí, entonces decidimos bajarlo, y fíjate que aunque hicimos todas esas bajones y esas subidas, el podcast siempre se mantuvo, porque yo siempre he sentido que lo importante es que la historia del invitado se aprecie bien. Entonces, si no sacrificas la historia, podés jugar con ese montón de cosas técnicas que, pues, según te convenga, pues. Y bueno, lo que pasó hoy, por ejemplo, y es el motivo por el que yo decidí, pues, también echarle una mano a Diego, porque así él se puede enfocar en preguntar, en el ejercicio creativo, y no estar estresado por otras cosas, pues. Que si pasó algo, ya él tiene que estresarse, no sé, pues, y le hace un cortocircuito y ya no sabe qué va a preguntar, ya el invitado se pone incómodo y todo. Mientras que si ya tenés a alguien, pues, que te eche una mano, ya sabes que tarde o temprano se va a resolver, pues. En Platiquemos es súper tuani porque es bastante casual, muy informal, muy tranquilo. Entonces, si pasa algo, pues pasó, se vio, lo resolvés y ya. No se hace un gran lío, pues, detrás de eso. Pero que es lo importante, pues. Entonces, por ahí sería. Espérate, que este hombre hizo dos preguntas, loco, sí. Y ahí, loco, yo me movería, si a mí me lo pones, de empezarlo a streamear, loco, y
y que el invitado le cuadre ese flow, loco, yo me rifo así de cae al UI, loco. Pero sí, cae en superchat, ya sabes. Pero es que depende mucho porque aquí, o sea, si ni siquiera escuchan podcast, no sé si la gente va a estar pendiente que a las 6 de la tarde voy a tener a tal invitado, loco, para que hablemos. Y que la gente se descargue Twitch, pues que a lo mejor no todo el mundo tiene Twitch y se haga una cuenta y esté ahí. Pero a mí, cuando hablamos del formato, para mí sí es negociable. Pues, o sea, yo no me quedaré con el podcast porque lo que me cuadra a mí es la historia, la gente, ya sabes, poder compartir y los streams quedan guardados, pues igual. Entonces, si fuera más fácil, como te digo, compartirlo, ya sabes, moverlo, el tema de marketing, ¿sabes? De que la gente lo escuche, sí me gustaría más porque realmente es muy parecido a lo que haces en un podcast conversacional que lo que hace, por ejemplo, Ibai Llanos, pues que me imagino que por ahí va tu idea, ¿no? Y eso no solo lo sienten como el host, sino que también lo sienten los invitados porque a veces te das cuenta cómo este man es tan famoso, no va a tal medio tradicional a hablar de su vida o a ir a joder porque no le cuadra, o sea, le cuadra más irse con este pana que lo trata como humano, o sea, que quiere platicar y se centra más en eso que en tratar de rascarle algo, pues alguna novedad, alguna noticia, algún clic. Y pues para mí, loco, sí es negociable, pero depende mucho de la audiencia, pues que si más gente me va a escuchar allá, loco, y se va a aprovechar más el contenido, pues yo sí me movería. Bueno, yo creo que también depende mucho de lo que quieras expresar, es decir, creo que hay pastel para todos en el sentido de que hay suficiente segmento de mercado que consume podcast por las mismas características del podcast, yendo hacia el trabajo, yendo en un viaje largo, haciendo limpieza en la casa, escuchan un formato largo y se sienten intimidad. Y luego ves el tema del stream, que sí es súper atractivo por el tema de la inmediatez del dinero, porque te dan superchats por las suscripciones y tal, que también es válido. Yo he visto creadores de contenido de podcast bastante buenos como, Leyendas Legendarias, y cada uno como que el podcast suele ser como este contenido gratis, ¿no? Como el de pesca, ¿no? Y luego cada uno de ellos como que hacen su stand-up de comedia o incluso hacen streaming y tal. Entonces ayuda muchísimo, como que consiguen dinero por todas esas partes. Pero también hay que ver de que yo siento que no me equivocaría tanto al decir de que en las plataformas de stream como Twitch hay como cierto segmento de mercado, ya sabes que son como chavalos más jóvenes, hay incluso una cierta dinámica del mame, de los memes, etcétera. Y creo que hay otro tipo de logística que no digo que sea más o menos complicada que el tema podcast, pero sí que tiene porque lo he tratado de investigar porque también me quería lanzar y tiene su cuestión, ¿no? Tiene su dificultad. Entonces, yo siento que, como dice Diego, ambas cosas son totalmente válidas. Yo creo que depende mucho de lo que querés expresar y a quién se lo querés expresar, ¿no? Siento que ahí está la diferencia. Yo lo intenté. Yo lo intenté y no me... A ver, es que... Volvemos a lo mismo. Es que depende de tu contenido, pues. O sea, yo intenté y lo hice un par de veces, ver cortometrajes en YouTube con público. Los cortometrajes, hay unos horribles, hay unos más decentes de lo que uno creería. Y todo eso mientras veía bicha. Primero, mi primer problema, que algo más técnico, necesitas buen internet, pues. Y dichosos ustedes que pueden tener mejores servicios, pero donde yo vivo, que es medio metido en la jungla, con costo y me llega de la conexión de teléfono, entonces aquella mierda era intolerable, ¿verdad? Entonces ahí ya tener algo, pues, o sea, para mí cruzarme al streaming supuso primero requerimientos técnicos, en el sentido de que ahí, por ejemplo, necesitaba una cámara web, pues, o sea, o un celular con buena cámara, pero ya si usas tu celular necesitas iluminación. Si tenés una cámara Tuani, a menos de que sea, qué sé yo, por ponerle un ejemplo, una Logitech Brio, que cuesta un poquito más de 100 bolas, pues ya puedes mejorar algo, pero igual necesitas luces y demás, pues, o sea, para mí está como el tema de aptitudes y habilidades, que para mí es el gran problema. O sea, para mí Twitch
hablar al vacío. O sea, lo que te decían que era Twitter, o sea, streamear es hablar al vacío. Porque ahí es, si no tenés a nadie, ¿con quién hablas? Solo. Y, o sea, pues, yo no sé ustedes, pues yo ya con las voces adentro de mi cabeza ya tengo suficiente, pues, y puedo platicar con ellas, pero no necesariamente eso puede ser atractivo para otras personas, pues, porque pues yo me voy en rollo filosófico y me pregunto hacia dónde va la vida, qué es la vida, pero qué es qué, pues, o sea, yo me puedo ir en esa mierda y puede que les dé risa ahorita, pero con 3 bichas puedo ser insoportable, pues, entonces, no sé, pues, como te digo, depende, pues. Entonces, para mí hay un tema de eso. Si te sentís como hablando solo, le va a hacer huevo. Si conseguís 20 personas que te estén viendo, además de que pues, yo creo que ya ahí creo que ya te caen unos centavitos, y tener 20 personas que te estén interactuando. A mí solo me pasó, creo que una vez, mientras intenté, que estaba viendo cortos de Taika Waititi. Mira, me estaba cagando la risa porque yo queriendo ver la peli me comentaban que parecía imbécil. Y yo, pero más imbéciles son ustedes que están perdiendo el tiempo. Eso, pues, o sea, te tenés que sentir muy cómodo, pues. Y al menos a mí me cuadra el formato de podcast porque antes de publicarlo puedo meterle mano, pues, y puedo dejarme mejor visto, pues. Y esto que no tiene que ver con el podcast, pero me lo decía un profe de cine. Él me decía como un editor nunca tiene que dejar mal visto al fotógrafo de un corto. Entonces, un editor no debería dejar mal visto a un podcast, pues a un podcast y a su host. Y en ese sentido, el streaming, si sos gato, si sos tartamudo, yo soy tartamudo, ahorita me he esforzado, todo eso se nota y a veces eso, la gente es maldita, pues, se te puede bajar por eso y te pueden bajar por eso, pues, entonces, no sé, eso. ¿Otra pregunta? Ah, sí, el micrófono. Sí, ya para ir cerrando. Sí. Ok, mi pregunta es realmente simple, ya que yo visualizo el podcast como un medio para transmitir algo, ya sea una historia, conversación o meramente informativo. Y yo les pregunto, ¿cuál sería el límite para hacer algo en un podcast? O si ven, ¿acaso algún límite? O sea, si hay algún límite para poder crear algo en un podcast o no hay límite alguno. A la puta. Pero el límite es qué, en cuanto a habilidades, dinero, ¿qué? O sea, puede ser casi científico, por ejemplo, una historia excelente, cortita, Ok, bueno, creo que entendí, voy a tratar de responderla. Mira, yo creo que, y he visto cuestiones muy interesantes con el podcast, o sea, es jugar mucho con el formato, porque lo convencional es la conversación o contar la historia, etcétera, etcétera. Pero he visto podcasts donde gente está como en la calle, está grabando y sí, es súper así, y es gracioso, o sea, es bien espontáneo, etcétera. He visto gente que también hace podcast de gente que o las cubren o les ocultan la identidad, pero cuenta sus secretos y pues sabes que el ser humano es morboso, entonces escuchar los secretos de alguien más, igual gente se puede identificar con traumas y tal cosa. También he visto podcasts en donde hay una muchacha cuyo nombre no recuerdo, que creo que es mexicana, y la maje habla solamente con criminales o gente de la cárcel y tal, y a mí esa verga a mí me cuadra. Me cuadra mucho cuando la gente quiere tocar las historias o la gente que es como la gente rechazada, por decirlo así, de la sociedad, ¿no? Entonces, está súper bien porque es como una visión que nadie está dando, es un spotlight que nadie le está dando a esa gente y poder no solo aprender, pues poder ver cómo es la situación real de ser un criminal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que jugar con el formato y inventártelo, o sea, yo creo que realmente no hay límite. Creo que se llama Sara Niño de Rivera, Sari, creo, la hermana de una comediante. Mira, lo siento, voy a sonar como podcast de hombre blanco americano. El límite te lo pones vos. Ahí, o sea, ahí te lo dejo, pues, o sea, y en todo sentido, pues. Duración, tema,
lo que querás llegar a contar, pues ahí, o sea, eso, te lo pones vos. Sí, no, no me quedes viendo, te lo dejé en el suelo. No hay límites, o sea, si crees que lo puedes hacer y lo haces y no se oye mal o no está mal hecho, pues se puede hacer, o sea, lo que querrás. No hay ningún tipo de límite. Hay un límite, no te copié. No, ¿cómo no? Copiate. Y en ese sentido, o sea, cuesta. A ver, mira, yo que me dedico a crear anuncios publicitarios y toda esa onda, te puedo decir, todo está creado. O sea, las mismas historias, etcétera, o sea, lo que querás, todo está creado. Pero no tu punto de vista, pues. Súper podcast de hombre blanco. Pero sí, loco, o sea, al final es eso, pues. Nada te va a diferenciar más que vos y tus trayectorias, pues. O sea, ¿por qué José Antonio Badía está en él, pues? Porque nadie había hecho un podcast sobre cuestiones oscuras de una forma cómica, pues. Loco, y pudimos... Copiate. Yo sí creo ahí, o sea, y va mucho con lo tuyo, ¿no? Porque es que ya tenés toda la razón, está todo creado. O sea, sí es bueno copiarse para hacer el ejercicio, ¿no? De poder entender la parte técnica también, etcétera. Pero claro, no robes. O sea, creo que hay un libro por ahí que se llama Robar como un artista. Ajá, que es esta idea de que copiarte, agarrar de aquí, agarrar de allá y hacer lo tuyo, meterle lo tuyo, que es como lo que mencionabas de Badía. Entonces ahí sí te lo reformulo un poco, o sea, copiate, pero copiate bien, robar como un artista, que todo el mundo lo hace, o sea, los comediantes lo hacen, los podcasteros lo hacen, aquí nadie está inventando la abuelada. Pero sí, yo sí te lo dejo eso. Bueno, gracias entonces por haber venido. A los que tengan algún proyecto, como tu proyecto súper lindo, yo trabajo con 3 personas súper creativas. Estamos ahorita bien fregados con el tiempo y eso, pero créeme que me puedes escribir por Instagram, a Diego también, y podemos ayudarte a preparar el proyecto para que no lo prepare sola, ¿verdad? Y a cualquiera que esté interesado, pues en que lo apoyemos en ese sentido, súper sobre. Y gracias a todos, sorry ahí por la habladera, pero esto es un podcast de plática, se llama Platiquemos literal, así que bueno, gracias por venir. Gracias.